El barroco fue un periodo de la historia en la cultura occidental que cronológicamente abarca todo el siglo XVII y principios del XVIII. El barroco produjo obras en numerosos campos artísticos. Arquitectura. En la arquitectura se usan las líneas curvas para formar mayor dinamismo y exclusividad. Las fachadas adquieren mayor importancia, ya que muestran los mayores empeños decorativos mediante cornisas y columnas griegas y romanas. El estilo barroco es más una decoración de arquitectura que un estilo de arquitectura. Escultura. La escultura barroca se desarrolla a través de las creaciones arquitectónicas, sobre todo en estatuas y también en la ornamentación de ciudades en plazas, jardines o fuentes. Pintura. La pintura tiene un papel prioritario de las creaciones artísticas, siendo la más característica de la religión en los países católicos y de la burguesía en los países protestantes. El arte se volvió más artificial, más recargado, decorativo, ornamentado, destacando los efectos ópticos y el ilusionismo. Música. Es el estilo relacionado con la época cultural europea. Abarca desde el nacimiento de la ópera en el siglo XVII hasta la mitad del siglo XVIII. Literatura. La literatura del barroco surge en España durante el siglo XVII. Tiene abundancia en invenciones mitológicas sobre dioses griegos y romanos. Los géneros de la literatura barroca son la poesía, el teatro y las fábulas. Los autores de la literatura barroca tienen dos tendencias: el culteranismo, como Luis de Góngora, Sor Juana Inés de la Cruz y Juan Ruiz de Alarcón, y el conceptismo, como Francisco de Quevedo y Villegas. Neoclásico en México. Para el siglo XVIII en Europa ocurrieron diversos conflictos que influyeron de manera importante en la Nueva España. Hubo un cambio de la dinastía de los Habsburgo a la Casa de Borbón, así como la Guerra de Sucesión, que causaría la separación de los Países Bajos y del sur de Italia. Todo eso a principios del siglo. Para 1720, en México se había desarrollado una economía mercantilista, que propició la predicción y construcción de edificios de carácter religioso. La iglesia tenía un gran poderío y a través de sus grandes templos e iglesias lo demostraban. Arquitectos como Correa y Villalpando fueron los encargados de construir algunas de esas obras en un estilo barroco. El barroco termina con estos artistas y empieza en un periodo de transición para después dar venida al neoclásico. Influenciados por la Ilustración, la dinastía de los Borbones creó con Felipe V, Fernando VI y especialmente Carlos III las reformas borbónicas.
leyes en materias económicas, políticas y administrativas, con la finalidad de recuperar el poder que los Habsburgo habían otorgado a individuos, grupos y comerciantes, así como para hacer que la Nueva España fuera más dependiente de España para proporcionar a ese país grandes riquezas. Debido a estas reformas hubo mucho descontento entre la población, especialmente los comerciantes y los criollos, que se vieron afectados con esas reformas. Así fue como también expulsaron a los jesuitas en 1763. A pesar de eso, la dinastía de los Borbones se preocupaba por el arte, y fue así como decidieron que se abriera en el año de 1783 la Real Academia de San Carlos de las Nobles Artes de la Nueva España, con Jerónimo Antonio Gil al frente. Fue la primera escuela de arquitectura en Latinoamérica. Ahí trajeron a los mejores artistas de la época para que impartieran algunas clases. Algunos de los artistas fueron Miguel Cabrera, Manuel Tolsa, entre otros. La escuela se vio afectada por un tiempo cuando fue tal el descontento de la población que decidieron levantarse en armas en contra del gobierno. Así fue como inició la lucha de independencia. El neoclásico surgió en Europa. Se trataba de dejar atrás la exageración del barroco y regresar a lo clásico como la antigüedad. Se buscaba regresar a los órdenes clásicos de los romanos, griegos y así como al gótico. Se buscaba hacer una arquitectura historicista, mezclando diferentes estilos arquitectónicos como para crear algo nuevo. Fue así como surgieron los revivals como el neorromano, neogriego y neogótico. En México su mayor auge lo tuvo durante el periodo de Porfirio Díaz, en donde se construyeron grandes obras que hasta la fecha se conservan. A la Academia de San Carlos llegaron grandes maestros de España, influenciados por el nuevo movimiento arquitectónico que surgió en Europa, empapados de ideas clásicas con un estilo que utilizaba elementos clásicos. Era una arquitectura más sencilla, más pura y simple. Debido a eso, en muchos templos e iglesias desaparecieron retablos dorados para crear unos más sencillos. Las fachadas de los edificios se transformaron, surgieron nuevas tipologías como museos, escuelas, bancos, teatros. La arquitectura religiosa iba en decadencia. Algunas de las características más importantes eran simplificación, predominio de líneas rectas sobre las curvas, menos decoración, simetría, proporción y ritmo en las fachadas. Los dinteles y las columnas reemplazaban a los arcos, columnas de ajuste estriado o liso, capiteles clásicos, los frontones triangulares sustituyen a los circulares, entablamentos divididos en arquitrabe, había elementos como frisos y cornisas, metopías, guirnaldas con motivos vegetales, balaustradas, medallones y florones, entre otras características.